Hay un tipo de dolor que no grita, en silencio. Se acumula en los pequeños sacrificios que haces, en el está bien que ofreces cuando, por dentro, todo se está desmoronando. Y eso nadie te lo enseña, nadie te prepara, nadie te lo dice. Te das cuenta, demasiado tarde, que ser bueno no te protege, que te entregues sin medida no te hace amado, te hace utilizado, y entonces algo dentro de ti se rompe, o tal vez algo finalmente despierte, porque llega un punto en el que llevar el mundo sobre tus hombros ya no es un signo de fortaleza, es un signo de abandono. Y cuando ese peso invisible se acumula, cuando te das cuenta de que lo has dado todo y has recibido casi nada, surge una elección cruel pero liberadora. Seguir encorvándote o levantarte para que nadie pueda volver a doblegarte. Este vídeo no pretende convertirte en alguien frío, indiferente o cruel. No, se trata de despertar a una verdad que el mundo insiste en ocultar. Que vuestra paz no sea moneda de cambio. Que tu presencia no es una obligación, es un privilegio. Y que nadie tiene derecho a consumirte mientras aún estás intentando ser aceptado. Aquí aprenderás, a través de la filosofía estoica, la psicología profunda y la espiritualidad práctica, cómo convertirte en alguien que no pide respeto. Se impone, sin tener que decir una palabra, porque tu fuerza no está en ser ruidoso, ni siquiera siendo amable. Se trata de estar completo, inquebrantable, intocable. Si sientes que algo dentro de ti está cansado, si te das cuenta que te has perdido intentando agradar, si te miras al espejo y ya no reconoces quién te devuelve la mirada. Este vídeo no es solo contenido, es el espejo que tu alma ha estado esperando durante mucho tiempo. Y tal vez hoy sea el día en que dejes de encogerte y finalmente comiences a ocupar el espacio que siempre fue tuyo. El peso invisible de ser siempre fuerte y el camino estoico para liberarse. Hay un tipo de agotamiento que no proviene de lo que haces, sino de lo que soportas en silencio. Es ese cansancio que no tiene nombre ni razón aparente, pero que te acompaña como una sombra todos los días. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento de tu vida te enseñaron o aprendiste por tu cuenta que ser fuerte significaba no molestar, no imponer, no tomar posición. Que ser bueno significaba ceder siempre, entender siempre. Ponte siempre en segundo plano. Pero déjame decirte una verdad que quizá nadie haya tenido nunca el valor de decirte. El autocontrol no es represión, no es tragarse una rana, no se trata de quedarse callado mientras te tragan vivo. El autocontrol es una elección, es conciencia, es de dominio interno. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, te diría, mirándote ahora a los ojos, lo que no depende de ti no debería controlarte. Suena simple, ¿no? Pero no lo es, porque en la práctica te encuentras tratando de controlar lo que los demás piensan de ti, esforzándome mucho para no decepcionar, para no ser rechazado, ser aceptado, cueste lo que cueste. Y adivina qué, el precio siempre lo pagas tú, tu energía, tu paz, tu salud emocional. El silencio en sí mismo no es una virtud. Cuando es una elección, cura. Cuando hay miedo, se convierte en una prisión. Y ahí es donde la mayoría de la gente se pierde. Confunde paciencia con pasividad. Confunde empatía con autoabandono. Pero hay una manera, sencillo, directo y profundamente liberador. Ejercicio práctico. La pausa estoica. Cada vez que te encuentres entrando en este ciclo de querer complacer, de querer controlar, de querer anularte, detente, respira profundamente, cuenta hasta 4 y plantéate 4 preguntas, en orden. 1. ¿Depende de mí? 2. ¿Estoy reaccionando o estoy eligiendo? 3. ¿Me estoy protegiendo o me estoy saboteando? 4. ¿Esto define quién soy o es solo ruido externo? Sea honesto en sus respuestas, porque a veces el dolor que sientes no viene de otros, proviene de la elección inconsciente de dejar ir. Y cuando
aprendes a parar, a respirar, a cuestionar, algo cambia profundamente. Te das cuenta que el verdadero peso no estaba en los demás. Era el peso de cargar con una versión de ti mismo que nunca debería haber existido. Tu alma te está advirtiendo. Señales sutiles de que has perdido tu centro. Te das cuenta. Tu cuerpo habla antes de que tu mente lo entienda. Es esa tensión en tus hombros que simplemente no desaparece. La mandíbula que se aprieta incluso mientras duermes. El insomnio que llega sin motivo, pero trae consigo todas las razones que finges no tener. Esto no es casualidad. Esto no es solo estrés. Esta es tu alma tratando de advertirte. Te has perdido. Cuando ignoras tus propios límites, cuando pretendes que no duele, cuando insistes en cargar más de lo que tus manos pueden soportar, tu propio sistema comienza a colapsar. La espiritualidad se enferma, la mente se fragmenta, el cuerpo grita. Y sabéis lo más cruel, la mayoría de las personas solo se dan cuenta de esto cuando ya están en su límite. La metáfora del bambú en la filosofía estoica: el bambú se dobla en la tormenta. Es flexible, pero nunca pierde sus raíces. No se rompe, no puede resistirse al viento, baila con él. Y así es exactamente como se supone que debes ser, lo suficientemente flexible para no destruirte a ti mismo, suficientemente firme para nunca perder quién eres. Porque el que no aprende a doblarse, acaba rompiéndose. Técnica práctica. Escaneo mental estoico. Cada día, durante 3 minutos, cierra los ojos y escanea tu cuerpo. ¿Dónde está la tensión? Espalda, cuello, mandíbula, estómago, pecho. Cada punto de dolor, rigidez, malestar, es un límite que no pusiste tú. Tenga en cuenta, reconocer y pregúntate: ¿qué o quién está ocupando este espacio dentro de mí que ya no debería estar ahí? Este simple acto de darte cuenta es ya el primer paso para volver a tu centro, porque en el fondo, tu alma no quiere que seas perfecto. Él quiere que estés completo, y todo a veces significa aprender a retirarse antes de perderse. El acto silencioso que hace que la gente te respete al instante sin tener que decir una palabra. Hay una verdad brutal que nadie te dijo. El respeto no nace de la bondad. El respeto no viene de ser amable, estar disponible, ser servicial o comprensivo. El respeto surge cuando tu presencia ya no está garantizada, cuando tu energía escasea, cuando alguien que te subestimó se da cuenta que, de repente, ya no estás. Y sabes, ¿cuál es probablemente el mayor error que has cometido hasta la fecha? Sentir que necesitabas explicarte, sentir que necesitabas justificar tus límites, creyendo que necesitabas convencer a los demás de tu valor. Nada de esto funciona. Cada vez que intentas justificarte, te disminuyes. Cada vez que intentas convencer, te menosprecias a ti mismo. Hay algo mucho más poderoso y que ningún libro te ha enseñado: el poder de la desaparición. La neurociencia explica que cuando algo que antes estaba disponible desaparece, el cerebro de la otra persona entra en un estado de búsqueda. La dopamina aumenta, la ansiedad se dispara, la percepción de valor se multiplica. La ausencia genera más impacto que cualquier discurso. Aquellos que no sienten tu presencia aprenden de la incomodidad de tu ausencia. Aquellos que te subestimaron comienzan a recalibrar su propia percepción. Porque la verdad es simple: lo que abunda se trivializa, lo escaso se vuelve precioso. Método práctico. La regla de las 24 horas. Cuando alguien te falta el respeto, no respondas, no te expliques, no discutas, no reacciones, simplemente desaparece. Dar 24 horas de silencio absoluto. Deja que el peso de tu silencio haga el trabajo que ninguna palabra podría hacer. Porque a veces lo que arregla las cosas no es tu voz, es tu ausencia. Y cuando regresas, regresas diferente,
Ya no soy alguien que pide respeto, pero alguien que se impone sin tener que decir una sola palabra. El autocontrol no es una prisión, es poder espiritual. Hay una ilusión muy peligrosa. Pensar que ser pacífico significa ser pasivo, que ser controlado es ser sumiso, que no reaccionar es aceptarlo todo. Pero la verdad es mucho más profunda y mucho más brutal. El autocontrol no es una prisión, es la forma más alta de poder espiritual. Es la capacidad de elegir dónde va tu energía, de decidir quién merece acceso y quién no merece ni siquiera tu mirada. El error oculto en la búsqueda de la paz. Mucha gente confunde la paz con la cobardía emocional. Crees que estar en paz significa aceptarlo todo, tragarlo todo, callarlo todo. Pero la paz no es la ausencia de conflicto externo, es la ausencia de guerra interna. La paz no es ser amable con quienes te atacan. Se trata de ser feroz en la protección de tu espacio interior. Como los estoicos lidiaron con la ira, no reprimieron, no fingieron que no lo sentían. Ellos observaron, ellos nombraron, se disolvieron antes de que la ira se convirtiera en veneno. Marco Aurelio, emperador y filósofo, dijo: la mejor venganza es no ser como tus enemigos. Y no se trata de debilidad, se trata de soberanía interna. ¿Qué diría la psicología de Carl Jung sobre esto? Quien reprime su sombra se convierte en esclavo de lo que finge no sentir. Cuanto más niegas tu ira, tu indignación, tu dolor, más te domina, pero se manifiesta de forma distorsionada. Ansiedad, insomnio, arrebatos, enfermedades. El camino no es reprimir, se trata de integrar, es reconocer, es transmutar. Ejercicio práctico, el ritual de la no reacción. Cuando algo o alguien intenta hacerte perder el equilibrio, nombra la emoción, repítete: me siento enojado, me siento frustrado. Tome 3 respiraciones profundas, siente el aire entrando y saliendo. Pregúntese: ¿esto es mío o es una proyección del otro? Si no es tuyo, déjalo ir. Si es tuyo, míralo como alguien que ve una nube pasar por el cielo, sin apegarse, sin identificarse, sin dejar que defina quién eres. Y cuando dominas esto, sucede algo mágico. No te enfrías, no indiferente, te vuelves intocable. El acto silencioso que hace que la gente te respete al instante, sin tener que decir una palabra. ¿Sabes cuál es la verdad que nunca te dijeron? El respeto no viene de tu amabilidad. El respeto no viene de lo mucho que haces por los demás. El respeto no se pide, se requiere respeto, y casi siempre sin decir una sola palabra. El mundo no enseña esto. Enseña que si eres amable, servicial, siempre disponible, la gente te valorará. Mentir. Lo que el mundo te muestra en la práctica es que aquellos que ofrecen demasiado de sí mismos se convierten en un mueble en la vida de otras personas. Y aquí hay una clave poderosa que podría cambiar todo para ti. Aquellos que siempre están disponibles nunca son vistos como una prioridad, porque el cerebro humano neurológicamente valora lo escaso, lo cual es raro. ¿Qué se elimina? Lo que no se ofrece sin criterios. ¿Por qué desaparecer es más poderoso que discutir? La neurociencia demuestra: cuando desapareces, cuando te retiras, cuando dejas vacío en el lugar de tu presencia, el cerebro de la otra persona libera dopamina. Búsqueda de dopamina. Por curiosidad, de incomodidad, porque tu ausencia pesa más que cualquier palabra. Lo que el silencio comunica, ninguna explicación verbal lo puede lograr. Y aquí hay otro error que te enseñaron. Necesito explicarme. Cada vez que te justificas, cada vez que intentas hacer que alguien más te entienda, sin darte cuenta te menosprecias. La explicación es un acto inconsciente de sumisión emocional. Método práctico. La regla de las 24 horas. Siempre que sientas que te han faltado al respeto,
No respondas, no discutas, no intentes explicarte. Simplemente aléjate. Desaparecer durante 24 horas. Deja que el peso de tu silencio haga el trabajo que ninguna conversación podría hacer. Y cuando regreses, y si regresas, regresa diferente, con menos acceso, en menos palabras, con más presencia y menos permiso. Porque al final, quien entiende tu silencio merece tu voz. Cualquiera que no entienda nunca mereció tu presencia. El autocontrol no es una prisión, es poder espiritual. Hay una mentira silenciosa que ha sido plantada dentro de ti. La idea de que para ser una persona de paz hay que aceptarlo todo, tolerarlo todo, trágueselo todo, pero eso no es paz. Esto es una prisión. Ser pacífico no es ser pasivo. Ser autocontrolado no es ser sumiso. El autocontrol es lo opuesto a la represión. El autocontrol es libertad. Libertad de no reaccionar automáticamente. Libertad de no ser rehén de la provocación, la falta de respeto o la inmadurez de otras personas. Los estoicos lo sabían. No reprimieron su ira. No fingieron que no dolía. No pretendieron ser espiritualmente superiores fingiendo indiferencia. Ellos observaron. Ellos nombraron. Y luego disolvieron la emoción antes de que se convirtiera en veneno. Carl Jung dijo algo aún más brutal. Quien reprime su sombra, quien pretende no sentir ira, dolor, pena, se convierte en esclavo de precisamente aquello que intenta ocultar. Lo que no miras, te domina. Lo que no nombras, te posee. Así que la clave no es reprimir. Se trata de mirar al frente, reconocer, respirar y elegir. Elige siempre. Ejercicio práctico. El ritual de la no reacción. 3 sencillos pasos. Primero, nombra la emoción. Desvergonzado, sin miedo. Simplemente diga internamente, esto es ira, esto es frustración, esto es tristeza. En segundo lugar, toma 3 respiraciones profundas. Inhalar, esperar, déjalo ir. De nuevo. En tercer lugar, pregúntate, ¿esto es mío o es la proyección de otra persona? Esta pregunta cambia las reglas del juego, porque a veces lo que llevas ni siquiera es tuyo. Es la basura emocional que la otra persona intentó arrojarte. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Ya no tienes que demostrar nada, ni siquiera defenderte, ni siquiera te justifiques. Tú simplemente existes firme, entero, intocable. El autocontrol, entonces, deja de ser una prisión y se convierte en el poder espiritual más puro que alguien puede alcanzar. La sombra del complaciente y el precio espiritual de querer agradar. Hay un dolor secreto que casi nadie tiene el coraje de admitir. El dolor de alguien que pasó su vida tratando de ser aceptado, tratando de agradar, tratando de ser necesario. Y en medio de ese esfuerzo desesperado, se perdió a sí mismo. Dar demasiado no es una virtud. Es autosabotaje disfrazado de bondad. Es un grito silencioso de alguien que cree que solo será amado si está siempre disponible, siempre sonriendo, siempre diciendo que sí. Pero he aquí una verdad dura, quizá incluso cruel, pero absolutamente liberadora. Quien te ama solo cuando te sacrificas, no te ama, te consume, te usa. La neurociencia lo demuestra. Cuando te niegas a ti mismo, cuando aceptas más de lo que debes, cuando no pones límites, el cerebro activa los mismos circuitos que el dolor físico. Es rechazo, es dolor, es un sufrimiento invisible pero devastador. Marco Aurelio, en su brutal sabiduría, ya advertía, todo lo que es exceso es debilidad disfrazada de virtud. El amor sin límites es necesidad. La empatía sin criterios es una huida de uno mismo. La generosidad sin límites es abandono de sí mismo. Piénsalo, eres como una vela encendida en el viento. Cuanto más intentas iluminar a los demás sin proteger tu llama, más rápido se apaga. Y cuando sales, nadie te vuelve a iluminar. Por lo tanto,
Es necesaria una ruptura interna, una ruptura sagrada. Práctica espiritual para este momento. El mantra de la dignidad silenciosa. Respira profundamente, cierra los ojos y repite internamente: mi presencia no es una obligación, es una elección. Quien no lo valora, no accede a él. El que no honra, no permanece. Di eso, siéntelo, créelo. Porque quien no te ve, no merece tenerte. El silencio como estrategia de poder, la fórmula estoica de la autoridad invisible. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia elevada a su máximo grado. Cuando dominas tu propio silencio, algo cambia en el entorno. Las conversaciones cambian, las energías se reordenan. La gente empieza a mirarte de manera diferente. Lo que pocos entienden es que el silencio comunica, y comunica mucho más que cualquier discurso. Cuando te retiras, cuando eliges no reaccionar, cuando decides que no vas a dar más explicaciones, desencadenas algo en la otra persona que se llama vacío cognitivo. ¿Qué es eso? Es un malestar psicológico. El cerebro humano odia los espacios, odia las preguntas sin respuesta, odia la ausencia sin motivo, y en este espacio de silencio nace la reflexión forzada. Por lo tanto, quien domina el silencio, domina cualquier habitación, porque vivimos en la era del ruido, de la opinión, de la reacción inmediata. Aquellos que no tienen prisa, que no se justifican, que no necesitan demostrar nada, automáticamente se vuelven raros, y todo lo que es raro se vuelve valioso. Hay un curioso estudio que explica esto: el experimento del café caliente y frío, realizado por John Bargh. La prueba mostró que cuando una persona sostenía una taza de café caliente, tendía a calificar a los extraños como más amigables y confiables. Si sostenía una taza de café frío, calificaba a los mismos desconocidos de distantes y menos acogedores. ¿Sabes lo que significa eso? Que el cerebro humano responde a señales sutiles, a temperatura, al tono, al gesto, a lo no verbal. Y si esto sucede con una simple taza de café, imagina lo que pasa con tu energía, con tu postura, con tu silencio. Así que aquí hay una técnica poderosa: presencia magnética. Siempre que entres en cualquier ambiente, practica 2 movimientos internos: respiración profunda y consciente, y un look 70% suave y 30% firme. No es un desafío, no sumiso, solo presente. Tu cuerpo se comunica antes que cualquier palabra. Tu silencio construye una autoridad invisible. Y el que siente, entiende. El dolor secreto de quienes nunca establecen límites y cómo sanarlo sin enfriarse. Hay un dolor que no aparece en las fotos. Un dolor que no tiene nombre ni diagnóstico, pero se siente día tras día, un cansancio que no desaparece. Una irritación que aparece de la nada, una sensación extraña, como si estuvieras desapareciendo en tu interior, aunque estuvieras rodeado de gente. Este es el precio de aquellos que nunca aprendieron a decir: ya es suficiente. De los que confunden el amor con la tolerancia infinita. De alguien que para ser aceptado se convirtió en una ausencia de sí mismo. El impacto de esto va mucho más allá de la fatiga física. Es espiritual. Cuando estás presente para todos, pero ausente para ti mismo, tu alma se enferma. ¿Y sabes cuál es el síntoma? Un vacío que nada llena. Una ansiedad que no se puede explicar. Una tristeza que aparece incluso en los días felices. Y lo peor es que muchas personas que buscan la espiritualidad, que quieren ser luz, que quieren hacer el bien, se olvidan de esto. Olvidan que la empatía ilimitada es un autosabotaje disfrazado de virtud, que el amor sin fronteras no es amor, es una adicción emocional, es un escape. Así que hay una práctica silenciosa y poderosa: el ritual de cierre energético.
Siéntate en silencio, respira profundamente, imagina un círculo de luz a tu alrededor, vea esta luz como una barrera sutil pero insuperable. Y recuerda, solo entran aquellos que me honran, solo quedan aquellos que me ven. El resto se disuelve, se evapora. Agregar. Este simple acto no es magia, es una afirmación espiritual. Eres tú quien le dice al universo, y especialmente a ti mismo, que tu energía no es caridad, que tu presencia no sea una migaja, que tu vida no esté abierta a quienes solo saben chupar, consumir y desaparecer. Porque al final del día, a quienes realmente te aman no les importan tus límites. Me alegro de que finalmente los hayas conseguido. La soledad no es un castigo, es una forja espiritual. Hay un tipo de soledad que no es ausencia, es presencia. Presencia de uno mismo, un silencio que no duele, cura. Pero claro, no siempre fue así, porque desde muy pequeños nos enseñaron que estar solo es un fracaso. Los que se aíslan son los que han perdido, que el que se retira es porque fue rechazado. Mentir. La soledad, cuando se elige, no es un castigo, es una forja. Es en ella donde se encuentra el alma, es allí donde caen las máscaras. Es donde finalmente descubres quién eres, cuando nadie te está mirando. Epicteto hizo esto. Recomendó a sus discípulos que se escribieran cartas a sí mismos. A esto lo llamé una práctica de alineación interna, porque en el fondo es en el diálogo contigo que aparecen las respuestas. Pensemos en la metáfora del herrero y el acero. El acero no nace fuerte. Él necesita el fuego, necesita los golpes de martillo, necesita la forja y sí, necesita silencio. Lo mismo ocurre con tu alma. Es en la soledad donde ella se moldea. Es en el silencio que ella se alinea. Aquí hay 5 preguntas que deberías hacerte en tu momento de soledad. ¿Qué siento que evito nombrar? ¿Qué estoy tolerando que ya debería haber terminado? ¿En qué momentos de mi vida me traiciono en nombre de la aceptación? Si nadie me viera, ¿quién sería? ¿Qué en mí está pidiendo renacer? Escribe estas preguntas. Responda con brutal honestidad. Y verás que no hay terapeuta, mentor, ni filosofía que pueda superar el poder de un alma que finalmente se escucha a sí misma. La soledad no es un fin, es el comienzo de todo lo que siempre has buscado en los demás y nunca lo encontré. Renacimiento silencioso, el arte filosófico de volverse intocable. Hay un punto en el viaje donde algo simplemente se rompe, o quizás no sea realmente un descanso. Es más bien como una cáscara que se rompe, una vieja versión de ti que se desmorona, para que finalmente puedan hacer algo más verdadero, más completo, más soberano. Y curiosamente, esto no ocurre con el ruido. Eso no se logra discutiendo, explicando, convenciendo. Sucede en silencio. Cuando finalmente dejas de dar explicaciones, cuando renuncias a querer ser comprendido, cuando te das cuenta que tu energía no es súplica, es soberanía. El mundo comienza a escucharte cuando te callas internamente, cuando ya no grites por aceptación, cuando ya no busques migajas emocionales, cuando tu presencia comienza a tener un peso que ninguna palabra podría soportar. Carl Jung llamó a esto individuación, el proceso de volverse completo. No es perfecto, no es inmune al dolor, pero entero, una poderosa fusión entre tu luz y tu sombra, entre quién eres y quién siempre has intentado ocultar. ¿Y sabéis qué pasa cuando esto sucede? Te vuelves intocable, no porque el mundo dejó de intentar hacerte daño, pero ahora nada de eso te llega más. Hay un ejercicio definitivo para este estado, la práctica del espejo estoico. Siéntate frente a un espejo, mírate a los ojos, 2 minutos, sin desviarse, sin huir, y pregúntate, ¿qué en mí todavía busca aprobación? ¿Quién sería yo si
simplemente dejara de buscar? Observa la incomodidad, mira lo que sube y darse cuenta, porque en el fondo todo lo que alguna vez necesitaste nunca estuvo lejos, siempre ha estado ahí, allí dentro. Cuando dejas de explicarte, el universo comienza a reorganizarse a tu alrededor, porque tu energía, tu presencia, tu silencio, ahora comunican algo que ninguna palabra del mundo sería capaz de traducir. Conclusión: no viniste a este mundo a encogerte, ahora ya lo sabes. Sabes lo que la vida, la gente e incluso tú mismo intentaron hacerte olvidar. Sabes que no hay nadie más responsable de tu paz, de tu dignidad y de tu espacio que tú, porque a partir de hoy, cada vez que elijas el silencio, ya no será un escape, será una estrategia. Cada vez que te alejes, no será un rechazo, será una protección. Cada vez que digas no, no será frialdad, será amor propio en su forma más pura. El mundo no cambia cuando gritas, el mundo no cambia cuando te explicas, el mundo no cambia cuando te esfuerzas al máximo para ser aceptado. El mundo cambia cuando te quedas callado, cuando te retiras, cuando tu presencia, sin tener que decir una sola palabra, pesa más que cualquier discurso. Recuerda esto: cualquiera que se sienta molesto por tus límites, siempre se ha beneficiado de tu falta de límites. Quien etiqueta su silencio como frialdad, nunca supo cómo lidiar con su luz. El ciclo se cierra aquí y comienza uno nuevo. Un ciclo donde tu energía ya no es limosna, tu tiempo ya no es una migaja, tu presencia ya no es permiso, es una elección, es soberanía, es un poder silencioso. Si este mensaje ha resonado contigo de alguna manera, entonces ya lo sabes. Una parte de ti despertó y no hay vuelta atrás. Respira profundamente, sea honrado y continúa.